siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio no está tan complicado como podría llegar a parecer. Tal vez porque se ve un montón de letritas, un montón de apartados algebraicos, expresiones algebraicas y un montón de nombres, tal vez uno se estresa, ¿no? Pero no es tanto así. Bien, entonces, para no ir mucho más allá con lo que es la explicación de este ejercicio, para no mencionar todos y cada uno de estas justificaciones que nos están dando por acá, vamos a ir directamente a los ejercicios con los que nos plantean, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primerito vamos a unirlo con lo que viene a ser un cero inteligente. Pero aquí tal vez se pregunte uno, chévere, profe, ya me dijo la respuesta, ya le marco, ya le uno para presentar mi taller, pero ¿cómo justifico eso? ¿O cómo sé que efectivamente debía unir el primero con el cero inteligente? Pues netamente hagan este apartado. Vuelvan a desarrollar la expresión que les está dando. Fíjense qué es lo que sucede. Al x al cuadrado menos el 2x más un 1, a este menos puedo distribuir, ¿cierto? Para lo que viene a ser este paréntesis de acá. Entonces, ¿qué podemos notar en este caso? Que nos va a quedar menos 3 y menos 1. Pero vean qué sucede, les voy a resaltar inclusive que este 1 con el menos 1 se pueden operar. ¿Y cuánto vale eso, muchachos? Si es que son contrarios, pues eso netamente se hace el apartado de el cero, muchachos. Sí, se hace un cerito. Entonces, vean que me queda al final de cuentas x al cuadrado menos 2x menos 3. Y sí o no, que es la misma expresión que tenía al inicio. Entonces, muchachos, este uno que agregué y este uno que quité, poniéndole entre comillas como que también lo quité, si agregué un uno y quité un uno a la vez, ¿qué quiere decir? Que al final de cuentas no agregué nada, porque ese agregado del uno y esa restita del uno, ¿qué están valiendo? Están valiendo cero, muchachos. Entonces, como tal, estoy uniendo a la justificación de un cero inteligente. ¿Por qué razón? Porque deben considerar que un cero inteligente se le llama cuando yo a una expresión algebraica le agrego un apartado que valga cero. Por ejemplo, ¿qué tal si esta expresión, en lugar de colocarle más uno y menos uno, le agregaba, por ejemplo, más raíz de 2 y menos raíz de 2? ¿Eso me sigue afectando a la expresión? No, porque al momento de yo operar el raíz de 2 con el menos raíz de 2, siguen valiendo cero entre los dos cuando les opero. Entonces no me afecta en nada. Eso es un cero inteligente. Hacer aparecer un numerito, una expresión o como tal un término que haga que la expresión pueda trabajarle de alguna manera para algún fin que tenga, pero que obviamente no altere en nada porque vale el cero netamente. Entonces eso para que lo tengan en cuenta nada más en esta partecita. Por eso es un cero inteligente la primera justificación. Vamos a hacer de la misma manera el siguiente ejercicio, o bueno, el siguiente literal, ¿ya? El siguiente literal, en cambio, viene a ser lo que se denomina un uno inteligente, ¿sí? Este de acá, en cambio, viene a ser un uno inteligente. Pero nuevamente viene la pregunta de, ¿cómo así? No, profe, ya me está diciendo el nombre, pero ¿por qué le llamo uno inteligente? Pues en este caso, deberíamos considerar una cuestioncita. Y es que si yo vuelvo a desarrollar esto, fíjense que esta expresión que está aquí, tengo lo mismo arriba, z más el 2, y tengo lo mismo abajo, que es el z más el 2. ¿Qué pasa si yo tengo lo mismo arriba y lo mismo abajo en términos de una fracción? Que como valen lo mismo, es como si yo tuviera un 2 dividido para un 2, casi que casi. Y sabemos que esto se simplifica y se hace un 1. Entonces, como esto se simplifica y hace que esto de aquí justamente valga un 1, pues nos va a quedar solamente z más 4 entre z menos 2 por 1. Y cualquier cosa multiplicada por una nos sigue dando esa misma cualquier cosa, ¿no? Tengamos en cuenta que por algo al uno se le llama el neutro multiplicativo, porque no afecta en nada, no hace que algo se haga más grande o más pequeño el uno en un producto. Entonces tendríamos, vean, nada más la misma expresión de la cual partimos. Entonces, cuando yo hago aparecer una expresión que cuando yo le simplifico sigue valiendo uno, pues a eso se le denomina un uno inteligente. Nos sirve usualmente cuando vamos a racionalizar o cuando inclusive podemos resolver algo de temas posteriores de un semestre superior de cálculo en una variable, ¿no? Es nada más eso, hacer aparecer una expresión que al final del día vale uno netamente. La única cosa que debo acotar por aquí es que algunos dicen que, por ejemplo, el uno inteligente no existe, pero ¿por qué? Porque en este caso debemos considerar algo, ¿no? Y es que z más 2 entre z más 2, pese a que esto vale uno, fíjense que la expresión del z más 2 está apareciendo abajo en un denominador, ¿no?
¿Y qué pasa cuando yo tengo expresiones algebraicas con una variable como tal, en este caso la z, que aparecen en un denominador en el apartado de abajo de una fracción, ¿no? Pues que yo debería asegurar que obviamente yo puedo agregar esto siempre y cuando el z más el 2 sea distinto de cero, ¿no? Porque si yo no aseguro esto, pues puede venir alguien y desmontarme el ejercicio y decirme, bueno, como no me aseguraste que z más 2 puede ser en este caso distinto del cero, entonces yo te digo que sí va a ser el cero. Vean que esto de acá, ya algunos lo sabrán, es algo que no está definido en realidad, ¿no? Si ustedes le ponen una calculadora, les va a dar error matemático. La división para cero de esta manera no existe. Entonces, eso nada más. Por eso es que algunos dicen que la parte del uno inteligente no existe si es que hacemos este apartado, ¿no? Con numeritos de ley funciona, porque aquí obviamente un 2 ya no es el cero, así que no hay ningún problema. Esto de ley vale uno, pero con expresiones puede que haya este apartado. Bien. Entonces, ahora vamos al otro que tenemos por acá, que es el más sencillo, considero yo, de todos los que tenemos por acá. Este ejercicio de acá, fíjense que tengo un A más uno dividido para el uno. ¿Qué sé yo de la división? Que cualquier cosa que yo divida para uno me sigue dando la misma cualquier cosa. Entonces, si yo divido A más uno para el uno, ¿qué me da justamente lo que tenía originalmente? Es decir, el mismo A más uno. Por ende, ¿cuál es el nombre que de ley debería de recibir a priori? Pues tranquilamente este apartado va a recibir el nombre de qué cosa? De la división por uno. Nada más. Y se acabó. Tenemos este de acá, considero, como les digo, el más sencillo de todos, la verdad. Bien, y ahora para el otro. Fíjense que tengo para este otro ejercicio. Esto habitualmente algunos le conocemos como extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Cuando tenemos fracción arriba, fracción abajo, hacemos esto de extremos con extremos, medios con medios. Entonces, ¿qué sucede acá? Que en realidad eso de extremos, extremos, medios con medios es una manera que uno ha desarrollado para acordarse cómo resolver este apartado, ¿no? Pero en realidad, fíjense que estoy teniendo una fracción, está dividida por otra fracción. Entonces, como acabé de mencionar, si estoy dividiendo una fracción por otra, ¿cuál será entonces el nombre de ley que debería recibir este apartado? Pues la división de fracciones. Nada más, así de sencillito. Si es que igual quieren acordarse, cuando uno hace operaciones entre fracciones, sobre todo cuando tenemos que ver en el apartado de la división, tendríamos lo siguiente, ¿no? Imagínense que tengo 2 el r más uno, que es la fracción de arriba, dividida para la fracción de el 3 entre r menos uno, ¿no? De esta manera. Entonces, ¿cómo uno hace una división entre fracciones si es que estuviera escrita de esta forma? Pues es súper sencillo, solamente hay que multiplicar de manera cruzada, ¿sí? Numerador con denominador y viceversa. Entonces ven que si yo hago ese desarrollo me va a quedar 2 por el r menos uno y el 3 por el r más el uno. Vean que efectivamente acabé de obtener lo que me están mencionando, ¿no? Entonces, vean nada más, tendríamos el resultado tranquilamente a través de qué cosa, una división entre fracciones, nada más. Si es que quieren saber más de esto, visiten un video anterior en el que expliqué todos los fundamentos de álgebra que son los más importantes para poder desarrollar un curso adecuado en este apartado del prepo de nivelación y para tener un apartado normal de álgebra, un nivel normalito para poder trabajar tranquilamente con lo que venga a continuación en la materia o en las materias que vayan a seguir tomando. Entonces, para el siguiente y último literal, vean qué es lo que tenemos. Tengo aquí cuadrados y tengo una resta. Si se acuerdan, hay un término que nosotros manejamos para decir cómo se llama esto y es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Una diferencia de cuadrados. El nombre hace tal cual lo que vemos. Vean, tengo cuadrados que se están restando. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Resta de cuadrados o diferencia de cuadrados, que al final de cuentas resta y diferencia pues son sinónimos. Y vean que nada más que sucede que ese de ahí está acá abajito, ¿no? El nombre que tenemos por aquí en este apartado. Y ya, en este caso, pues no tenemos mucho más que ver en esta ocasión, así que lo único que vemos es justamente lo que debería ser para cada paréntesis de una diferencia de cuadrados, ¿no? Lo que está dentro de cada cuadrado pongo adentro de cada paréntesis. Vean que está tal cual. Lo que está dentro de cada cuadrado está en cada paréntesis. Lo único que sucede es que en la mitad
De cada una de las cositas que puse adentro de los paréntesis debe ir signos alternados siempre, más menos o menos más. El orden es indiferente, pero debería ir de esa manera. Listo, nada más que revisar por ahí en ese apartado. Como solo nos dice que relacionemos cada expresión con su nombre, pese a que acabamos de ver, por ejemplo, fíjense aquí, que el uno por un producto viene a ser netamente, en este caso, el otro factor con el que estoy trabajando, porque uno por cualquier cosa es esa cualquier cosa. Pues aquí deberíamos colocar que esta es la existencia del neutro multiplicativo, ¿no? Fíjense que esas apartecitas de acá no aparecen dentro de las justificaciones. Entonces estamos viendo que de ley solo nos están pidiendo que reciba lo que estoy haciendo un nombre netamente. No dos, no tres, no más cosas de las que estoy notando, de las principales, por decirlo así. Y eso sería todo. Nada más por aquí, entonces nos vemos en una próxima. Bye bye.